Hola, hola, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos en otra entrega más de un tema muy interesante en Estudio Rumbo a Dios. Antes que todo, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos que se conectan aquí a Estudio Rumbo a Dios y por supuesto aquellos que ya llevan tiempo con nosotros, que llevan su añito y pico con nosotros. Un fuerte abrazo a todas las naciones que se conectan aquí en Estudio Rumbo a Dios. De verdad que estamos sumamente contentos de tenerte aquí hoy en otra enseñanza más, una enseñanza corta que el Espíritu de Dios nos ha dado para hoy lunes. No es a menudo que yo grabo aquí en Estudio Rumbo a Dios los lunes, pero hoy estuve orando y buscando la presencia del Señor nuevamente y pues encontré algo aquí que verdaderamente me trae la atención porque me han hecho este tipo de preguntas, ya que, amados, caminar en el reino de los cielos, pues no se le ha hecho fácil a mucha gente. Por cierto, yo como pastor y como el administrador de este canal, de este rebaño, no es fácil porque uno se encuentra con situaciones bien adversas, ¿verdad? Que a pesar de que nos sirven de experiencia, que vamos adquiriendo a través del ministerio y del tiempo que va corriendo, pues uno va adquiriendo experiencia, va adquiriendo madurez en este campo, ¿verdad? En esto del reino de los cielos, porque Jesucristo lo primero que dijo fue cuando llegó y comenzó a predicar, sus primeras palabras fueron precisamente esas: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo no habló de ninguna religión, no habló nada de religión, que tenías que ser esto, que tenías que ser aquello. No, él habló de un reino. Y en un reino las cosas son diferentes, ¿ve? En un reino el sistema de gobierno es completamente diferente, ya que es un gobierno o un reino establecido que tiene un paralelismo tanto en la tierra como en el cielo. Entonces estamos hablando de algo que es espiritual. Tenemos un campo espiritual y tenemos la tierra, donde ambos son paralelos. Lo que ocurre aquí ocurre también en el mundo espiritual. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor. Pero me topé con la pregunta que me han hecho anteriormente de cómo es servirle al Señor, cuán difícil es. Todo el mundo sabe que, bueno, de la forma que el mundo, que Cristo definió el mundo como el sistema de Satanás implementado aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es que él decía: yo no soy del mundo, yo soy de arriba. Son dos cosas diferentes. De verdad que se han desarrollado, las tinieblas se han desarrollado un plan tan estratégico, tan sutil, con espíritus de envidia, con espíritus de engaño, y a este tipo, ¿verdad?, de manifestaciones, de ofertas sutiles hacia el ser humano, que el ser humano que no tiene discernimiento, que no lee la palabra todos los días, que no ora, que no ayuna, desafortunadamente le hacen la oferta, cualquier oferta de parte de las tinieblas, y ellos inmediatamente aceptan la oferta. Mi alma adora a Cristo. Y al aceptar esta oferta, pues tienden a desviarse. Entonces me han preguntado cuán difícil es esto, ¿verdad? De pastorear, de predicar y todo esto. Todo tiene, todo está en su momento,
Todo está en cómo nos conducimos. Todo está en cuán profundo, cuánto lo anhelas, cuán enamorado o enamorada estás de Cristo. Cuánto realmente tú anhelas trabajar para Jesús. ¿Ve? Porque en la Biblia, además de que Jesús nos ama, Dios el Padre nos ama mucho, sí, también nos enseñó que en el reino de los cielos hay un orden. Hay un orden el cual tenemos que seguir, que nuestras vidas tienen que estar muy bien ordenadas. Mi alma bendice a Cristo. Y que hay un sistema establecido el cual da muy buenos resultados. En el reino de los cielos, la cultura, la cultura, la religiosidad, las costumbres, pues no encajan con el reino de los cielos, porque el mismo Cristo estuvo 3 años y medio con los discípulos, con sus discípulos, no solamente los 12, pero los miles y miles y miles de discípulos que tenía en adición a los 12. Los 12 eran solamente el círculo de él, los más cercanos a él. Y les enseñó a ellos y los rompió. Tuvo que romper su naturaleza, tuvo que ayudarlos, tuvo que enseñarles, tuvo que encaminarlos de una forma diferente a cómo caminar en un reino, a no caminar en un gobierno terrestrial, o sea, de aquí terrestre, ¿verdad? Y mucha gente me han preguntado sobre esto, qué se siente, cómo es, cómo tú lo haces, ¿verdad? Hay que romper mucha noche, hay que orar mucho, hay que ayunar mucho, sí. Es mucho sacrificio para una persona. Pero como nosotros confiamos plenamente en el Señor, aquel que se mantiene conectado al sistema que Jesús nos dio, y en adición a estar conectado, que también esté conectado a la palabra, leyendo la palabra, esta persona orando muy profundamente porque el reino de los cielos se establezca o se expanda aquí en la tierra, y tener una muy buena relación con el Espíritu Santo, las cosas comienzan a encajar en su sitio, la cultura comienza a desvanecerse, las costumbres comienzan a menguar y la espiritualidad comienza a crecer, y la persona comienza a crecer y a madurar para poder ser efectivo en el reino de los cielos que se establece aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces me han preguntado, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tú tienes que hacerlo? Y eso es una pregunta muy buena. Que me pregunten ¿hasta cuándo tú vas a estar trabajando para Dios? ¿Hasta cuándo? En el caso mío, pues en mi caso hasta que Dios decida. Hasta que Dios me llame, hasta que Dios me diga, bueno, ya terminaste, porque Él es el jefe. Dios me dio la encomienda de pastorear y también de ser maestro. Mi llamado principal es ser maestro, ¿ve? Y pastorear. Amén. Así que gloria al Señor por eso. Eso lo llevo haciendo desde que me convertí a Jesús, y hasta el sol de hoy, la gloria del Señor, he podido cumplir con los 2 ministerios. He pastoreado y estoy pastoreando una iglesia. Los estoy pastoreando a ustedes aquí en el canal, gloria al Señor, con estas enseñanzas. Aquí también se han dado liberaciones y sé que Dios va a hacer mucho más cosas con todos ustedes. Va a seguir liberando gente, va a seguir trayendo gente a su reino a través de las redes sociales, ya que en las redes sociales hoy día hay que tener mucho cuidado porque se están moviendo muchas cosas allá afuera y hay que tener mucho cuidado. Pero fíjate que a pesar de ser una carrera larga, ¿verdad? Para los pastores, también evangelistas, profetas, si tú notas en los 12 discípulos, Jesucristo los llamó a ser apóstoles,
¿verdad? Comenzaron como discípulos, pero él, dice Mateo, que los escogió a los 12, a los cuales llamó apóstoles. Entonces ya Dios le da a ellos uno de los 5 ministerios a cada uno de ellos. Los llamó apóstoles y de ahí no le cambió el llamado a ninguno de ellos. Felipe nunca se volvió pastor, siempre fue evangelista. Pedro fue el que, ¿verdad?, pastoreó estas 12 ovejas del Señor. Y así sucesivamente el apóstol Pablo fue llamado hacia los gentiles, y ejecutó su apostolado. Cada uno de ellos tenía un llamado y nunca se le fue cambiado. Fueron llamados para hacer apóstoles y murieron como apóstoles. Los llamados nunca se le cambiaron. Siempre ejercieron su ministerio desde el comienzo hasta el fin. Amén. Y es muy importante. Now, muchos de ellos, muchos discípulos hoy día, y ahora podemos entrar en la vida de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros que somos discípulos, y cualquier persona que recibe a Cristo, ¿verdad?, es un hijo de Dios e hija de Dios, pero sí tiene un llamado, la comisión de hablarle el evangelio, de traer las buenas nuevas a toda criatura que está en el mundo. Mateo 28 lo habla, ¿verdad? Pero en la Biblia también nos enseña que tal vez Dios, tal vez no, Dios escogió un individuo para darle una carrera que, fíjate, en sí fue corta. Realmente fueron 2. Usted sabe que Judas estuvo los 3 años y medio y eso fue lo que duró su ministerio con Jesucristo. Y pues lo entregó y fue y se ahorcó. Judas ya tenía su destino. Su carrera duró 3 años y medio, al igual que Jesús, que duró su carrera aquí terrenalmente 3 años y medio, pastoreó y sigue pastoreando hoy día porque Él es Espíritu. Él está en nosotros y sigue a la diestra del Padre. Pero hubo uno aquí en la tierra que tuvo un llamado pero que corto, un llamado muy corto, con una misión muy directa, la cual la cumplió completamente, que mucha gente piensa que no fue así. De no haber sido así, no hubiesen ocurrido las cosas como ocurrieron. Esta persona fue llamada para hacer 3 cosas importantes. Y esta persona se conoce como Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un ministerio que fue muy poderoso. Juan el Bautista fue llamado y iba a venir con el espíritu de Elías. Fíjate que no era que físicamente tenía el espíritu de Elías, sino que venía con la misma fuerza, con un ministerio muy poderoso, con una palabra muy potente, con una palabra que cambió la vida de muchas personas, preparó la vida de muchas personas. Juan el Bautista, primero que todo, vino con una de sus metas, era preparar o predicar el bautismo del arrepentimiento. Eso fue su primer objetivo dentro de la meta que Dios le dio corta, ¿verdad? Dentro de su misión. ¿Ve? Entonces, su primer objetivo fue ir hacia el río Jordán. Después que nació, estuvo en el desierto con el Espíritu de Dios, conociendo la voz del Espíritu Santo. No solamente escuchó la voz del Espíritu Santo, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver que se abrieron los cielos y al abrirse los cielos cuando bautizaba al Hijo del Señor,
vio que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre el Hijo de Dios. No solamente eso, pero Juan el Bautista tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. También tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Padre y ver manifiesta la Trinidad. Escuchó al Padre, estaba el Hijo bautizándose y el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesucristo, que permaneció en él. De la misma forma, nosotros como discípulos, como cristianos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Al igual que Jesucristo, y Él permanece dentro de nosotros, que viene a santificarnos, a trabajar con nosotros de acuerdo al anhelo que nosotros tengamos. Si realmente tenemos un arrepentimiento genuino. Entonces, este Juan el Bautista, su primer objetivo era predicar el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán. Le predicó a las multitudes que salían de Judea, venían de Jerusalén, y él los bautizaba, y dice que le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y también vino a cumplir una de las profecías, muchas de las profecías que se cumplieron con Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, después de haber predicado este bautismo de arrepentimiento, venían todos a él, y también él hizo sus propios discípulos. ¿Ve? Juan el Bautista comenzó a adquirir discípulos, pero en un momento dado llegó el Mesías para que él lo bautizara. Y en este momento podemos ver que Juan el Bautista, como punto número 2 y como objetivo número 2, tenía que preparar el corazón del pueblo. No solamente en su prédica de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya el hacha está a la raíz del árbol, ¿verdad? La prédica de Juan fue tan impactante, fue tan chocante en el corto tiempo que él estuvo en la misión que Dios el Padre le encomendó. Su prédica fue tan fuerte que salían de Judea, bajaban de Samaria, bajaban de Jerusalén. Dice que venían de diferentes aldeas y que se bautizaban confesando sus pecados. Era una acción. La prédica de él los llevó a tomar una acción, y esa acción era a cambiar el modo de pensar, que es lo que significa arrepentirse. En este tramo tan corto, en este caminar tan corto de su misión, Juan el Bautista siempre estaba en fuego, porque la profecía dice que él vendrá con el espíritu de Elías. Así le habló en Lucas a su padre Zacarías. Ven, mi alma adora a Cristo. Entonces, el segundo objetivo de Juan era preparar el camino del pueblo. Después de arrepentirse genuinamente de sus pecados, tenía que preparar el corazón en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se cumpliera que tenía que el pueblo tuviera un corazón preparado para recibir ¿a quién? Al Mesías. ¿Ve? En arrepentimiento. ¿Ve? Por eso era que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto sobre la cintura. Era más o menos un tipo de modelo de Elías, de vestimenta de Elías. No todos los profetas se vestían así. Era bien raro ver a alguien que vistiera de pelo de camello. Primero que todo, el pelo de camello es como blanco. Casi siempre los profetas tenían otro tipo de color, y él tenía un cinto.
en su cintura. Y dice que comía langosta, la langosta y miel silvestre. La langosta no es la langosta que usted está pensando. Era como una bellota que crece en un árbol en Israel, color brown, que parece lo que nosotros le llamamos una esperanza, que son las que brincan, ¿verdad? Que son desde los patios, la esperanza. Eso era la langosta que él comía. Le llaman la langosta de Israel. Le llaman la langosta de Israel y crece en un árbol. Y cuando están así crecidas, que están por muchas, aparecen muchos saltamontes color brown o color verde. Cuando está verde la bellota. Y parecen saltamontes que están en el árbol. Entonces él comía eso. Era una persona que comía vegetales, que se nutría bien. Tenía que mantenerse limpio, no bebía vino. Era un nazareo prácticamente. Era una persona que no se tumbaba el pelo ni nada porque tenía un ministerio con el Señor. Su meta, su llamado fue bien corto, pero venía con una potencia increíble. Imagínate tú hablarle a la gente de tal manera que la gente vengan arrepintiéndose, confesando sus pecados y bautizándote. O sea, que lo lleva a esa acción. Así de fuerte era la predicación de Juan el Bautista. Usted lo lee aquí en la Biblia, ¿ve? Pero a la lectura pues no le suena como que era así. Pero hay que meditar y profundizar en la palabra. Dice el capítulo 3 de Mateo: en aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor. Haced llanas sus sendas. Y Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán. Y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando públicamente sus pecados. Confesando públicamente sus pecados. Todas estas miles de personas llegaban allí y al escuchar la prédica de Juan, sus corazones se conmovían y confesaban sus pecados en público a voz alta. Imagínense el poder que tenía la prédica de Juan. En el corto tiempo, en la misión que tenía, Juan se preparó bien su corazón, entendió lo que era servirle al Señor. Pero fíjate que dice aquí que toda la región del Jordán y eran bautizados confesando públicamente sus pecados. Mire esto, mire cómo se iba preparando el corazón del pueblo. Preparando el corazón porque salía de nuestro corazón, de lo más dentro, salía el arrepentimiento, el cambio. Mi vida tiene que cambiar porque lo que me enseñaron no es lo que me enseña la Biblia. El concepto, el Dios que me mostraron no es el Dios de la Biblia. Y eso me ocurrió a mí, que el Dios que a mí me enseñaron desde que yo era chiquito, desde que nací, no fue el Dios que yo conocí en la Biblia. El Dios que a mí me enseñaron un Dios que castiga, que se enfogona, que es estricto. Sí, hay un Dios que castiga, hay un Dios que se enfogona, hay un Dios que no es fácil seguirlo, pero yo conocí un Dios de amor,
Y ese fue el que no me presentaron a mí. Un Dios de misericordia. Un Dios que sabe, que utiliza a la gente con prédicas de arrepentimiento, con prédicas que compunge, que coge nuestro corazón y que lo quebranta completamente para que esa persona llegue al arrepentimiento, llegue a conocer a Cristo de verdad, al Dios de la Biblia y no al Dios que muchos están predicando, intimidándolos o juzgándolos o condenando a la gente. Ese no es mi trabajo. Yo no soy ningún juez ni ningún rey para condenar a nadie, para apuntarte con el dedo y decirte te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Así fue que a mí me mostraron a Dios. Y el Dios que yo conocí es completamente diferente. Cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, a tu espíritu, y tu espíritu se va a compungir porque la palabra te está llegando a tu corazón. La palabra que sale de nuestra boca es el Espíritu de Dios hablándole a su pueblo. ¿Y qué es lo primero que hay? Hay un cambio en tu corazón. ¿Ve? Por eso era que Juan estaba como segunda objetivo. Él tenía que prepararle el corazón del pueblo para recibir al Señor. De la misma forma que ocurre hoy día, Dios viene, nos da una prédica, nos da una palabra, nosotros disparamos la palabra misma porta su unción, su semilla y es sembrada en el corazón, en el terreno de la persona y la persona dice, wow, espérate, yo nunca había escuchado una prédica así y es verdad, no me habían mostrado esto anteriormente. Imagínense el poder de las palabras que Juan el Bautista tenía para prepararle el camino a Jesucristo, para preparar el corazón de un pueblo dispuesto a recibirlo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba esperando un Mesías. Todo el mundo sabía que venía un Mesías. Pero no sabían por dónde venía. De la misma forma, hoy día, nosotros no sabemos por dónde viene Jesús a atacarnos a nosotros también. El momento en que Jesús viene a buscarnos también a nosotros. El día en que Jesús va a coger y nosotros corriendo a las millas, alejándonos de Jesucristo, llega un momento que chocamos con la cruz y echamos para atrás. Y ahí es donde tenemos que caer al piso en un momento de arrepentimiento genuino, no solo de lágrimas falsas, ni de lágrimas pretendientes, ni de lágrimas de apariencia, sino con un arrepentimiento genuino, que tu corazón se compunja, que tú medites en la palabra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven acá. Cristo nunca me habló de una religión. Cristo me está hablando de un reino. Dios mío, ¿qué es un reino? ¿Qué es esto de un reino? ¿Quiénes son los que están en este reino? ¿Cómo se entra a ese reino? ¿Cómo cualifico yo para poder entrar a ese reino? ¿Qué necesita un reino para establecerse aquí en la tierra? Muchas preguntas que el ser humano tiene que hacerse y muchas decisiones que el ser humano tiene que tomar a diario. ¿Ve? Pero fíjate que en el corto tiempo, ¿ve? Que Dios le dio a Juan el Bautista, mire todo lo que viene ocurriendo en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Ven? Primero que todo vamos a resumir, ¿verdad? Vino la profecía a Zacarías, al padre de Juan el Bautista: vas a tener un hijo, tus oraciones te fueron escuchadas. Cuando Zacarías estaba ofreciendo incienso
en el turno de él como sacerdote, ¿verdad? Ahí le llegó el ángel y sí, vas a tener tus oraciones te fueron escuchadas y esto y lo otro. Creció Juan el Bautista en el desierto. Allá estuvo par de años, ¿verdad? Metido con Dios, escuchando su voz, y en el momento adecuado Dios lanza el ministerio de Juan el Bautista, quien vino con el espíritu de Elías, con una palabra fuerte, con una palabra que llevó a un pueblo que estaba en tinieblas, asentado asentado en sombra de muerte, dice, ¿verdad? Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, ¿verdad? Pueblo que estaba asentado, Jesucristo también. Todo ese mismo pueblo que él vio, todo estaba en tinieblas. Las tinieblas estaban arrasando por todos lados. Y Juan el Bautista vino a hablar de la luz que venía. El que viene tras mí es mayor que yo, es primero que yo. Usted ve la potencia de este evangelio, de este ministerio de Juan el Bautista. No mucha gente te habla de Juan el Bautista. No fue eso nada más, estos cortos versículos que yo te leí. Hubo mucho más que eso. Juan el Bautista vino con una potencia increíble. Miles y miles y miles y miles de personas vinieron a un arrepentimiento genuino ante los pies del Señor, preparando el corazón del pueblo, predicando el bautismo del arrepentimiento y preparando el corazón, porque ellos tenían el conocimiento, como todo el mundo tiene el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchos no están preparando su corazón. Es más, la iglesia ahora mismo tiene esa misión de preparar su corazón para cuando Él venga a buscar su iglesia y en su segunda venida poder venir con Él a reclamar esta tierra que es de nosotros. Sí, porque la Biblia comienza aquí y termina aquí. Usted no sabía eso. Mi alma bendice a Cristo. Y como punto número 3 y punto final, otra de las misiones, de los objetivos de Juan era dejar abierto el camino a Jesús. Era dejar abierto el camino a Jesús. ¿Para qué? Para cuando Jesucristo comenzara, ya cuando Jesucristo entró, que Él lo bautizó, mi alma bendice a Cristo, ya el camino estaba preparado. ¿Qué camino? Normalmente cuando un rey venía a tomar control de una aldea, siempre que venía el carruaje del rey, antes de entrar a la ciudad que iban a tomar posesión o se iba a establecer ese rey, a lo que hacían era que se iban soldados al frente y miraban si en el camino no habían ladrones, no había nadie que quería eliminar al rey, sacaban piedras grandes, objetos, árboles tumbados, cosas así, madera tirada por todo el piso, para que ese carruaje fluyera y llegara el rey sano y salvo a hacer a administrar su ciudad o el pueblo donde le fue asignado. De la misma forma, en el ámbito, esto es un lenguaje simbólico, Juan el Bautista vino preparando el camino de la gente hacia Jesús, preparando su corazón, preparando los corazones en arrepentimiento genuino, meditando en la palabra que Él predicaba mientras bautizaba a la gente. Inclusive a los fariseos les decía: nido de víboras. Y no pretendan que a decirme a mí que Abraham tienen por padre. ¿Sabe? Este hombre le predicó a los cocorotes, como decimos nosotros, a los grandes del templo, a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos que salieron a ver quién era este Juan. Inclusive Herodes también cuestionaba quién era Juan.
Y este objetivo, último objetivo de Juan, preparar el camino, era el camino a la salvación. Es el mismo camino que hoy se le prepara a todos aquellos que entienden, que escuchan la palabra, que la palabra se les siembra en el corazón, se les prepara el corazón y se les prepara el camino de vuelta a Jesucristo. Si en algún momento, le sirvió a Jesucristo, y si no, pues entonces sería su primera vez, y como quiera, prepararle el camino hacia la luz, hacia conocer la luz. Entonces Juan el Bautista también le habló al rey Herodes de que no le era lícito tener su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. Y hasta ahí llegó la misión de Juan el Bautista cuando fue encarcelado. Pero fíjate que Jesucristo no sale hasta que no decapitan a Juan. En la decapitación de Juan, ahí termina el ministerio de Juan. Fue una carrera corta, fue una carrera directa. Y Juan el Bautista cumplió con su misión perfectamente. Tal vez en tu vida, tal vez mucha gente o profetas, evangelistas, pastores, te han hablado de una carrera. Muchos tienen miedo de decir, wow, pero ¿cuánto tiempo Dios quiere que yo trabaje para Él? Muchos sienten el miedo. Yo sentí el miedo en el principio. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? ¿Qué va a decir la gente de mí? La gente va a pensar que yo estoy loco. Y yo te puedo decir que mi carrera es larga hasta el día que muera. Pero la Biblia nos enseña también que Dios escoge gente con un poder súper espeluznante, una palabra poderosa. Imagínense lo que es venir en el lenguaje simbólico, venir en el poder de Elías, con el espíritu de Elías. Usted sabe que Elías apuntaba a la gente y le decía las cosas como eran. Usted sabe que Dios hizo milagros a través de Elías, resucitó a un niño, trajo la provisión. Jehová Jireh se movió a través de Eliseo y de Elías, hizo cosas grandes. Y este Juan el Bautista es una persona que Dios lo escogió desde su nacimiento con una misión corta, precisa, concisa, y la cumplió desde principio a fin. No todas las carreras entonces son su carrera de todo el mundo no dura el mismo tiempo. Es hasta cuando el Señor diga. La carrera, el llamado tuyo puede ser corto, pero con un llamado donde impactaste el mundo. ¿Viste? En un corto llamado impactaste el mundo. Como puedes estar pastorizando una iglesia toda tu vida, impactando gentes y gentes y gentes. ¿Ve? Aquí en las redes sociales, Dios me llamó a enseñar y a impactar gente. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé, pero aquí estoy. Si es corto, gloria a Dios. Y si es largo, más gloria a Dios. Porque para eso estoy aquí. Y a mí se me conmueve el corazón cada vez que veo que alguien se suscribe al canal o acepta a Cristo o hace un comentario, wow, pastor, o hermano Edward. De verdad que esta palabra impactó mi vida, cambió mi vida. Hay gente que me he encontrado allá en la calle donde me han dicho, wow, en tu canal pues yo he aprendido. Yo no soy el mejor aquí de todos en las redes. Hay mucha gente que son buenísimos, que son mucho mejor que yo. Hasta yo aprendo de ellos unas cositas y las pongo aquí, y así en el reino de los cielos se va moviendo. ¿Ve? Y yo doy
doy muchas gracias al Señor que ha puesto mucha gente en mi camino donde he logrado aprender cosas maravillosas y he visto ministerios grandiosos allá afuera. Y pues nosotros estamos creciendo poco a poco al paso de Dios según Dios los va trayendo. Aquí yo no soy el que los traigo ni estoy aquí para convencer a nadie. Aquí el que convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está aquí haciendo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Y Él es el ser, la persona más importante de toda la tierra. Jesucristo caminó con Él y muchos de los discípulos caminaron con el Espíritu Santo. Así que muchas de las carreras van a ser cortas, muchos llamados van a ser por mucho tiempo. Así que gózate como quiera. Si Dios te llamó a hacer algo, habla con Él. Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Ponte a la disposición de Él, porque tal vez no sea tan malo como la gente te lo dice. No escuches a todo el mundo. Entrega tu vida a Cristo. Si te han hablado de Cristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si ya Él se acercó, nos toca a ti y a mí acercarnos mucho más a Él. Tal vez tu carrera sea corta, potente y te ganes miles y miles de vidas preparando un camino para cuando Jesucristo venga. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en otra enseñanza más de Estudios Rumbo a Dios. Dios les bendiga.